Bueno, yo nací en Santiago ¿Ya? y todos mis orígenes están en Melipilla, ¿Ya? en una localidad que queda a 15 kilómetros al interior de Melipilla que se llama Bollenar. 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 Siempre que digo Bollenar, dicen, ¿va a llenar? No, Bollenar. El bollén es un arbusto que crece hasta a esta altura y un bollenar es un bosque de bollenes. Y bueno, yo nací en Santiago, pero nos devolvimos a Bollenar con mi madre. Hay una localidad al lado, otra comuna que se llama María Pinto. Ya, la conozco perfecto, sí. Pega a Melipilla. Y ahí nosotros en ese entonces nos fuimos a el bosque, vivíamos con mi tía Elba. Mi primer colegio fue la escuela Las Mercedes. Ya. En Las Mercedes. Yo me acuerdo, Juan, que llegábamos en la mañana, todos los días yo decía, señorita, ¿puedo ir a las casitas? Porque, viste que eran letrinas, Sí. en el campo. Nos dan un galletón más duro, weón, que la cresta, con una leche con puro grumo, weón. Y yo me arrancaba todos los días, ¿puedo ir a las casitas? Para pasar esa parte, weón. Y en ese momento estabas tú y tu madre, ¿no tenías más hermanos? No, pues, no. Solamente tu madre y tú. ¿Y con quién más vivían? Sí. ¿Vivían con tu tía? Sí, con mi tía Elba y unos primos. Mi papá, cuando yo nací, salió a comprar cigarros y no volvió nunca más. ¿Cómo? No, es que yo no conocía a mi papá. No. Yo antes decía, yo soy hijo de madre soltera. Y ahora me doy cuenta que no, porque la frase es, soy hijo de un padre ausente. ¿No? Ahora, si tú me preguntas a mí si eso me provocó algún trauma, no. No, ¿me veis mal? No tiene nada. Pero a ver, es interesante hablar de esto porque ¿cuánto tenías tú cuando tu papá se va? No, pues yo no lo conocí. O sea, mi papá desapareció. Pero desapareció antes que tú nacieras. Sí. ¿Y qué relación tenía con tu mamá en ese minuto? ¿Habían sido pareja o fue más bien un encuentro casual? Habían sido pareja, pero el hombre tenía otra historia, po. ¿Tenía otra familia? Claro. Entonces, no se quiso hacer cargo nomás. ¿Y tu mamá qué le ¿Quién dijo lo cuando él llamaba? desapareció? ¿O tuvo una conversación? ¿O él de la noche a la mañana desapareció? Sí, él desapareció. Mi mamá no quiso ahondar mucho y yo tampoco quise, yo no la presionaba para que me dijera más cosas que le pudiesen incomodar. Me empecé a hacer preguntas después, cuando ya tenía 5 años, 6 años. ¿Por qué yo no tengo papá como los demás? ¿Por qué mis primos tienen papá? ¿Por qué yo voy al colegio y mis compañeros tienen papá y yo no? ¿Qué pasaba en el Día del Padre o en los momentos Claro. importantes? No, bueno, los primeros años mi abuelo. Tu abuelo toma ese rol. Claro, el papá de mi mamá. Mi relación con mi abuelo fue maravillosa. Tuve la mala suerte, sí, que yo tenía 9 años cuando mi abuelo partió. Como dicen por ahí, que entre el 0 año a los 8 años, uno recibe toda la información, es como Sí, pues, ahí se generan los almacenar el disco duro. Pero la primera época estaba él, mi abuelo, y fue fundamental para mí la presencia de mi abuelo. ¿Cómo se llama tu papá biológico? Carlos Carlos Flores. Cuando tú empiezas a crecer, ¿tienes la necesidad en un momento de ir a preguntarle? No, fíjate que no, porque yo tuve una infancia, gracias a Dios, tan feliz. Me crié con mis abuelos. Mi abuelo era todo. Mi abuela me regaloneaba como al máximo. Entonces yo no tenía esa necesidad imperiosa de tener un papá. Y cuando ya empiezan a pasar los años, claro, hice las preguntas pertinentes ¿Qué preguntaste y a quién le preguntaste? a mi mamá, Ya. que qué había pasado. Y ella me dijo, no resultó, se quiso ir y yo no estoy para amarrar a nadie. Discúlpame, pero creo que no te ha faltado. No, listo, nada más. Mi mamá era muy reservada también con sus cosas y yo muy Respetuoso también. respetuoso de eso. Pasan los años y me aparece, pues, bueno, me aparece gente que yo no conocía. Pues. Cuando yo tengo el éxito en Viña aparece una media hermana. Por parte de papá. Claro. ¿Cómo? A ver, explícame eso, ¿cómo fue? Y un día llego a la oficina, que nosotros teníamos un manager. Llego a la oficina de Ricardo, pues Ricardo me dice, discúlpame Mauricio, pero no me pude zafar de esto. Hay una persona que te está esperando. ¿Quién, Lili? Una señora mayor que tú, pero dice que es tu hermana. Yo no tengo hermana. Si no la quieres atender, yo la despacho diciéndole que tú no la quieres atender. Pero ha venido 3 veces. Y hoy día ya le dijimos que tú venías y para acá. Ya le digo. Ricardo nos pasa a la oficina de él y empezamos a conversar.
y me dice, y se emociona, y se pone a llorar, y me dice que ha visto las revistas, que tengo una familia, que quiere conocer a su sobrino. Y yo le digo, mira, la verdad que te entiendo tu inquietud, pero lamento mucho que te hayas perdido el viaje porque yo no voy a forzar una relación contigo ahora, ni le voy a presentar, pues, bueno, oye, hijo, mira, ella es tu tía. Si nunca te he visto. Yo en ese entonces tenía 34 años. Han pasado 34 años y me venía a decir aquí ahora que eres mi hermana. ¿Y por qué no me buscaste antes? Me dijo, no pienses que porque eres famoso. Es que es lo primero que puedo pensar, pues. Lo que pasa es que, discúlpame, pero yo no voy a forzar nada. Es que mi padre me confesó en sus últimos días que tú eras hermano nuestro. Perdón, ¿tú te enteraste en ese minuto Claro que él había muerto. que él había muerto? Sí. Le dije, me vas a disculpar, pero tú ya caminaste por esta vereda y yo voy por esta otra. Y no es culpa ninguno de los dos. No es ni culpa tuya ni culpa mía, pero creo que no